El avión aterrizó en Madrid. Debería estar en Santorini con Javier, mi marido, terminando nuestra luna de miel. Pero una pequeña cruz azul en una prueba de embarazo lo cambió todo. Un bebé. Nuestro bebé. Quería decírselo en persona, de una forma especial. Tomé un taxi a nuestro piso en el barrio de Salamanca. Javier creía que volvía en 2 días. Dejé mi maleta en el salón. Una idea loca me vino a la mente. ¿Y si me escondía? ¿Y si esperaba a que llegara y entonces salía con la sorpresa? Sería perfecto. Me escondí en el armario de nuestro dormitorio. La oscuridad era tranquila. Toqué mi vientre. Pronto lo sabrá, pensé. Entonces oí la llave en la puerta. Y voces. No solo la de Javier. También la de Isabel, mi suegra. Su tono me heló la sangre. Se acercaron al salón, junto a la habitación. No deberías haber venido, madre, dijo Javier. Sonaba tenso. Tenemos que hablar, contestó Isabel. Su voz era fría como el hielo. El tiempo se acaba. Ella podría descubrir las pólizas en cualquier momento. Yo contuve la respiración. ¿Pólizas? Lo sé, dijo Javier. Pero es diferente. Es igual que con tu padre, espetó Isabel. Fue un negocio. Y este también lo es. Nadie sospechará de un infarto en una mujer joven. Como con tu padre. Un infarto. Como con mi padre. Mis manos sudaron. Saqué el móvil y, con dedos temblorosos, presioné grabar. Cállate, susurró Javier. Tu padre era débil. Nosotros no. La suma es enorme. Debemos actuar antes de que ella hable con un abogado. ¿Y lo otro? En progreso, dijo Javier, seco. Las gotas. Ella no notará nada. Funcionó con el aborto. Un gemido se atoró en mi garganta. Mi aborto, Javier me había consolado. Dijo que era algo normal. Que no era culpa mía. Bien, dijo Isabel. Oí el ruido de un beso rápido. Guarda los papeles. Yo hago el resto. No seas débil. Oí sus pasos alejarse. La puerta se cerró. Luego, los pasos de Javier se dirigieron al dormitorio. Se detuvo frente al armario. Mi corazón latía tan fuerte. Pero no abrió. Fue hacia su estudio. Oí la llave girar. Esperé. Salí del armario. No podía quedarme. Tenía la grabación. Era real. Recordé sus palabras. El lugar de siempre. Su estudio. Javier siempre lo cerraba con llave. Pero había una ventana pequeña al rellano de servicio. Siempre abierta. Sin pensar, subí por las escaleras de servicio. Me asomé. La ventana del estudio estaba entreabierta. Con cuidado, me estiré y me colé por ella. Caí dentro. El estudio estaba ordenado. Vi la caja fuerte junto al escritorio. Javier anotaba las claves en un cuaderno. Abrí su cajón. Allí estaba. Probé números. Nada. Probé la fecha en que nos conocimos. Un clic. Se abrió. Dentro, solo carpetas. La primera decía, seguros de vida. La abrí. Vi mi nombre. Emma Ortega. Una cifra de millones. Beneficiario, Javier Vargas. Otra póliza. Y otra más. 3, como dijo ella. Debajo, otra carpeta. Luis Ortega. Mi padre. Su póliza. Beneficiaria, Isabel Montes. Mi madrastra. La suma también era enorme. Lo último fue una foto. Mi padre, joven, con una mujer que no era Isabel. Tenía los ojos de Javier. Al dorso, la letra de mi padre, Elena, mi amor. Cuida de nuestra Emma. Que nunca sepa. Elena. La madre de Javier. La que, según él, murió al nacer.
Un frío me invadió. Todo encajaba. No solo querían matarme. Ya habían matado a mi padre. Y a la verdadera Isabel. Yo era la siguiente. Metí papeles y la foto en mi bolso. Salí por la ventana. En la calle, el sol brillaba. Mi vida anterior había terminado. Ahora solo importaba sobrevivir. Y hacerles pagar. Busqué en mi teléfono. Un contacto. Una amiga, Lucía, me lo dio en broma una vez. Por si acaso. Decía, Miguel Álvarez. Investigador. Marqué el número. Dígame, dijo una voz grave. Necesito ayuda, dije, mi voz tranquila y extraña. Mi marido y mi suegra quieren matarme. Colgué el teléfono con Miguel, el investigador. Había acordado vernos al día siguiente en un café discreto en Chamberí. Ahora, debía actuar con normalidad. Volví a subir a nuestro piso, arrastrando la maleta con un ruido deliberado. Hola. Estoy en casa, y grité, forzando alegría en mi voz. Javier salió corriendo del estudio. Su rostro mostró una sucesión rápida de emociones, sorpresa, pánico y luego una sonrisa amplia y forzada. Emma. Cariño. ¿Qué haces aquí? Pensé que volvías el jueves. Nos abrazamos. Su abrazo me pareció rígido. Olía a su colonia, pero también a tensión. Te extrañaba. Y tengo una sorpresa, dije, mirándolo a los ojos. Intenté ver al asesino, pero solo vi a mi marido, el hombre del que me enamoré. Era desgarrador. ¿Una sorpresa? Mejor que las puestas de sol de Santorini, bromeó, apartándose. Noté cómo su mano izquierda se hundía en el bolsillo del pantalón, probablemente para silenciar el móvil. Mucho mejor. Pero te la digo más tarde. Ahora necesito una ducha. El viaje ha sido agotador. Mentí. Necesitaba alejarme de él antes de que mis nervios traicionaran. Claro, cariño. Yo, tengo que terminar unas cosas del trabajo. Se dirigió de nuevo al estudio. La puerta se cerró, pero no oí girar la llave esta vez. Tal vez confiaba demasiado, o tal vez tenía prisa. Fui al baño. Encendí el agua caliente y me senté en el borde de la bañera, temblando. Luego, recordé algo. Su móvil. Lo había visto usarlo un momento antes. Cuando salí del baño envuelta en una toalla, Javier estaba en la cocina preparando una copa de vino. Su móvil estaba sobre la encimera, boca abajo. Voy a buscar mi crema hidratante, dije, pasando cerca. Él asintió, concentrado en el corcho. En un movimiento rápido, giré su teléfono y pulsé la pantalla. Pidió el código. Fallé. Pero antes de que se bloqueara, vi la notificación de una aplicación de archivos en la bandeja, registro-dosis, PDF eliminado. Mi sangre se heló. Registro de dosis. Él se volvió. ¿Encontraste todo? Sí, sonreí, alejándome. Solo estoy cansada. Esa noche, la cena fue un teatro. Él hablaba de proyectos. Yo asentía. Mi mente estaba en otra parte, en la grabación, en la caja fuerte, en las palabras, aborto y gotas. Cuando él se levantó para llevar los platos, su teléfono, ahora en la mesa, vibró brevemente. La pantalla se iluminó. Un mensaje de Lucía, mi mejor amiga, apareció en la vista previa. Javi, no puedo seguir así. Lo de ayer fue un error. Emma es mi amiga. El mundo se detuvo de nuevo. Lucía. Y Javier. Ayer. Mientras yo estaba supuestamente en Grecia. Él volvió y rápidamente cogió el teléfono, borrando la notificación sin mirarla. Un correo del trabajo, dijo. Ah, respondí, clavando el tenedor en el pescado que ya no podía tragar. A la mañana siguiente, fui a ver al doctor Ruiz, mi ginecólogo, para la primera visita oficial del embarazo. Todo estaba bien, dijo. Latido fuerte. Dejó escapar un comentario mientras revisaba mi historial. Veo que tuviste un aborto espontáneo hace 2 años. Fue bastante súbito. Sin síntomas previos.
A veces, en casos muy raros, ciertas sustancias pueden inducir algo similar. ¿Estabas tomando alguna medicación nueva entonces? No, ninguna, dije, el corazón en un puño. Solo las vitaminas prenatales que me recetó. Él frunció el ceño. Las mismas que te receté después. Interesante. Bueno, sigue con ellas, por supuesto. Son esenciales. Salí de la consulta sintiéndome enferma. Ciertas sustancias, mis vitaminas. Las que Javier preparaba diligentemente cada mañana junto a mi café. Para tu salud y la del bebé, decía. No fui a casa. Fui a una farmacia lejos de nuestro barrio y compré un complejo vitamínico idéntico. Luego, en un bar, vacié el contenido de mi pastillero en una servilleta y lo reemplacé con las nuevas. Guardé las antiguas en una bolsita de plástico. Evidencia. Después, me reuní con Miguel Álvarez en el café de Chamberí. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con una mirada inteligente y cansada. Le conté todo, menos lo de Lucía. Le di la grabación, las fotos de los papeles del seguro y la bolsita con las vitaminas. Esto es grave, señora Ortega, dijo, sin inmutarse. Muy grave. Investigaré a Isabel Montes. Y a su primer marido, el padre de Javier. Déjeme su teléfono desechable. No use el suyo personal para nada importante. Hay algo más, añadí, bajando la voz. Mi amiga Lucía. Creo que ella y mi marido. Miguel asintió. Lo investigaré también. Cuidado con ella. Esa tarde, Javier dijo tener una cena de trabajo. Yo sabía que era mentira. Lo seguí. Tomé un taxi discreto. Él condujo hasta un apartamento en Argüelles. No era una oficina. Esperé. Una hora después, Lucía salió del portal. Se ajustó la chaqueta y se alejó con paso rápido, mirando alrededor con nerviosismo. Javier no salió. Lloré en silencio en el taxi de vuelta. La traición era un monstruo de muchas cabezas. 2 días después, Miguel me llamó al teléfono desechable. Isabel Montes. Su primer marido, el señor Vargas, padre biológico de Javier, murió de un infarto a los 40 años. Una autopsia rutinaria. Nada sospechoso. Ella cobró un seguro considerable. Se volvió a casar 2 años después con el ingeniero Luis Ortega, viudo y con una hija. Usted. Mi padre, susurré. Exacto. Sobre Lucía. Hizo una pausa. Ella y Javier tuvieron una relación breve hace unos años, antes de que ustedes se hicieran serios. Parecía acabada. Hasta ahora. Gracias, Miguel. Una cosa más, Emma. Esa bolsita de vitaminas. Se la di a un contacto en un laboratorio. Analizarán el contenido. Le avisaré. Al colgar, revisé mis cosas. Noté que el cajón de mi mesita de noche estaba ligeramente desordenado. Alguien había registrado. Javier, buscando, ¿qué? ¿La grabación? ¿Los papeles? No los encontraría. Los tenía guardados en una taquilla de la estación de Atocha. Esa noche, durante la cena, Javier fue especialmente cariñoso. Me sirvió el agua de una jarra nueva. Agua filtrada, más pura para el bebé, dijo con una sonrisa. Antes de beber, fingí un ataque de tos y volqué el vaso sobre el mantel. Oh, qué torpe soy. No importa, cielo, dijo él, limpiándolo. Pero vi un destello de impaciencia en sus ojos. O de decepción. Mientras limpiaba, un papel pequeño se le cayó del bolsillo de la chaqueta. Un recibo. De una farmacia. En Toledo. No en Madrid. Lo pisé discretamente con el pie y luego, al recoger la servilleta, lo guardé. Más tarde, en el baño, lo miré. Farmacia, San Martín, Toledo. Compra repetida de un medicamento, propranolol. Bloqueante. Para la ansiedad, la hipertensión y para inducir, en dosis altas, paros cardíacos. Recordé el archivo borrado en su teléfono, registro-dosis, PDF.
Y las palabras del doctor Ruiz, ciertas sustancias. Sonó mi teléfono desechable. Un mensaje de Miguel, resultados del laboratorio. Llame. Con el recibo de Toledo ardiendo en mi mano, marqué. La voz de Miguel era grave. Emma, las vitaminas que su marido le daba contienen trazas de misoprostol. Es un fármaco que, en las primeras semanas, puede inducir un aborto, terminé yo, con voz ahogada. Sí. Y el análisis de sangre que me pasó de su aborto anterior muestra marcadores compatibles. No fue natural, Emma. Fue provocado. Colgué. Miré mi reflejo en el espejo del baño. Ya no había miedo en mis ojos. Solo una determinación fría y absoluta. Mañana iría a Toledo. A la farmacia San Martín. Necesitaba una confirmación. Y luego, necesitaría un plan. Porque ahora sabía la verdad. Y ellos lo sospechaban. El juego había cambiado. Capítulo 3. Las huellas de Toledo. El tren a Toledo avanzaba entre colinas secas. En mi bolso, el recibo de la farmacia San Martín parecía arder. Miguel me había aconsejado no ir, que él lo investigaría. Pero necesitaba hacerlo yo misma. Necesitaba ver la cara del que vendía el veneno que acabó con mi padre y que ahora me preparaban a mí. Puse un sombrero y gafas de sol. Me sentía como una espía en mi propia vida. Javier creía que estaba en un taller de diseño de interiores en Valencia. Le había enviado una foto falsa de la estación, editada rápidamente. Su respuesta fue un simple, disfruta, cariño. Te echo de menos. Las palabras ahora tenían un sabor a metal y mentira. Toledo se alzó, imponente, sobre el Tajo. Un laberinto de piedra que guardaba secretos. La farmacia San Martín estaba en una callejuela cerca de la catedral, no lejos de la plaza Zocodover. Era un local pequeño, antiguo, con un letrero de madera desgastado. Un olor a hierbas y polvo me golpeó al entrar. Detrás del mostrador, un hombre mayor, con gafas y un delantal gris, revisaba unos papeles. Buenos días, dije, intentando que mi voz sonara normal. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Su tono era amable, distraído. Espero que pueda. Es un poco delicado. Saqué el recibo doblado de mi bolsillo y lo deslicé sobre el mostrador. Mi marido suele comprar aquí su medicación. Propranolol. Pero es tan olvidadizo. Necesito confirmar la dosis exacta para reponerla en Madrid. Temo que se haya equivocado al decírmela. El farmacéutico cogió el recibo, se ajustó las gafas y lo miró. Luego, me miró a mí, más atentamente. Su expresión cambió ligeramente. De la distracción a una cautela sutil. Vargas Montes. Javier, leyó en voz baja. Sí, lo recuerdo. Un cliente desde hace años. Muy puntual. Hizo una pausa. Pero, señora, estos datos son confidenciales. No puedo. Lo sé, interrumpí, sacando mi cartera. Mostré mi DNI. Soy Emma Ortega de Vargas. Su mujer. Aquí está. Y bajé la voz. La verdad es que estoy preocupada. Él dice que es para la ansiedad, pero a veces toma más de lo debido. Sin querer, claro. Su padre tuvo problemas cardíacos, ya sabe, y me da miedo. Dejé la frase en el aire, con un hilo de angustia genuina en la voz. La historia del padre no era mentira, solo su causa. El farmacéutico, el señor Antonio según su placa, observó mi DNI y luego mi rostro. Su mirada se suavizó. La preocupación de una esposa era algo que entendía. Comprendo, dijo, suspirando. Es una dosis alta. 100 miligramos. Normal para ciertas arritmias, pero... Bajó la voz. Para un hombre joven y aparentemente sano, es una dosis significativa. Y la frecuencia, la compra cada mes, religiosamente. A veces envía a una señora mayor a recogerla. Su madre, supongo. Isabel. Sí, su madre, confirmé, el corazón latiéndome con fuerza.
¿Y ha comprado siempre esa dosis? El señor Antonio frunció el ceño. No. Al principio, hace años, eran 25 miligramos. Luego subió a 50. Y a 100 desde hace, unos 5 años, diría. 5 años. La época en que murió mi padre. Un infarto fulminante. Y antes de ser mi marido, insistí, tratando de no temblar. ¿Venía con otra receta? ¿Para otro nombre? El farmacéutico se puso rígido. Señora, eso ya es. Por favor, susurré, y mis ojos se llenaron de lágrimas sin forzar. El agotamiento y el miedo hacían el resto. Solo quiero ayudarle. Él vaciló, miró hacia la puerta vacía de la callejuela y se inclinó. Su voz fue casi inaudible. Hace mucho tiempo. Cuando yo empezaba aquí, con mi padre. Un hombre. Vargas, también. El padre de su marido, creo. Venía por lo mismo. Propranolol. Recuerdo porque murió poco después. Joven. Un infarto, dijeron. Tragó saliva. Y luego, la misma señora que ahora viene a veces, la madre de su marido, vino a por las cosas del difunto. Y al tiempo, empezó a venir el joven, Javier. Con una receta nueva. El suelo de baldosas pareció inclinarse. No era una sospecha. Era una confirmación. Una práctica familiar. De padre a hijo. Y mi padre en medio. Gracias, logré articular. Gracias por su comprensión. Señora, dijo él, serio, antes de que me fuera. Cuídese. Y cuide a su marido. Esa medicación no es un juego. Salí a la luz cegadora de la calle. Cuídese. Las palabras resonaban como una advertencia. Me senté en un banco de la plaza Zocodover, mareada. Saqué el teléfono desechable y llamé a Miguel. Estoy en Toledo. Lo confirmó. Javier compra propranolol a dosis altas desde hace años. Su padre también lo hacía aquí. Murió de un infarto. El farmacéutico lo recuerda. Miguel silbó suavemente al otro lado. Eso conecta las piezas. Estoy investigando la muerte del primer Vargas. Los archivos del forense de entonces son escasos. Demasiado concisos. Pero hay un nombre que se repite, el Dr. León, el médico de cabecera de la familia. Murió en un accidente de tráfico 6 meses después del fallecimiento. No era una coincidencia. Nada lo era ya. Emma, vuelva a Madrid. Con cuidado. Mientras esperaba el tren de vuelta, un mensaje entró en mi teléfono personal. Era de Lucía. Emma, tenemos que hablar. Es urgente. Sobre Javier. Lo siento mucho. ¿Podemos vernos mañana? La ira y el dolor se agitaban en mí. ¿Hablar? ¿Después de lo que hizo? Pero quizás fuera una oportunidad. Podría sonsacarle información. O enfrentarla. Sí. Mañana. El café de siempre. A las 5, respondí, fría. El viaje de vuelta fue un borrón. Al llegar al piso, olía a limpio y a cena preparada. Javier estaba en la cocina. Cariño. ¿Cómo te fue en Valencia?, preguntó, acercándose para besarme en la mejilla. Su mirada escudriñó mi rostro. Bien, bien. Muchas ideas, dije, alejándome hacia el dormitorio. Voy a ducharme. Emma. Espera. Su voz me detuvo. ¿Estás bien? Te ves pálida. Solo cansada. El viaje y el embarazo, ya sabes. Sonreí débilmente. Él asintió, pero su mirada no se convenció. Claro. He preparado pescado al horno. Ligero. ¿Y tu vitamina? Señaló la pastilla azul junto a mi vaso de agua en la mesa. La nueva vitamina, que yo misma había puesto allí esta mañana antes de irme. Pero verla allí, ofrecida por él, me produjo náuseas. Gracias, cielo. En un momento. En la ducha, lloré en silencio.
La red se cerraba a mi alrededor. Toledo, el farmacéutico, Lucía, Javier en la cocina con su máscara de marido preocupado. Necesitaba más. Necesitaba algo irrefutable. Después de la cena, mientras Javier veía las noticias, me acordé de algo. En el trastero, guardado desde su muerte, estaba una caja con las cosas personales de mi padre. Isabel había querido tirarla, pero yo me negué. Nunca la había revisado del todo, el dolor era demasiado grande. Ahora, el dolor había mutado en otra cosa. Esperé a que Javier se durmiera. Luego, en silencio, me dirigí al trastero en el rellano. La caja de cartón, marcada con un L de Luis, estaba en un rincón. La abrí. Olía a tiempo y a nostalgia. Libros viejos, unas gafas, su reloj de pulsera favorito que ya no funcionaba. Y un pequeño álbum de fotos. Lo abrí. Fotos de mi infancia, de mi madre verdadera, sonriente. Y luego, una foto que me dejó sin aliento. Mi padre, más joven, en un jardín. Con el brazo alrededor de los hombros de una mujer. No era Isabel. Era la mujer de la foto que había encontrado en la caja fuerte, la de ojos amables. Elena. Y junto a ellos, una mujer más joven, de rostro duro y mirada fría. Isabel, pero no como la suegra que conocía. Era una Isabel más joven, con una sonrisa tensa, casi forzada. Las tres personas parecían incómodas. Mi padre no miraba a la cámara, miraba a Elena con una tristeza profunda. Di la vuelta a la foto. En el dorso, la letra de mi padre, temblorosa, como si la hubiera escrito mucho después, Jardines de Sabatini, 2009. Con Elena y su hermana, Isabel. El día antes de que todo se rompiera. Nunca debí ceder. Perdóname, Emma. Nunca debes saber. Su hermana. Isabel no era la madre biológica de Javier. Era su tía. Elena, la mujer de la foto, debía ser su verdadera madre. ¿Y qué le había pasado? ¿Un accidente, como el del doctor León? Cerré la caja, temblando. La historia era más retorcida de lo que imaginaba. Tía y sobrino. Unidos por el secreto y el crimen. Volví a la habitación. Javier dormía profundamente. Su teléfono, en la mesilla, parpadeó con una notificación. No pude resistirme. Lo cogí con cuidado. Usó su huella para desbloquearlo, pero cuando dormía, a veces, respiraba por la boca y la dejaba sobre la sábana. Con extremo cuidado, tomé su mano dormida y presioné el dedo índice contra el sensor. Se desbloqueó. El corazón me martilleaba. Busqué en sus mensajes. Nada con Lucía reciente, lo había borrado. Busqué en el correo. Nada sospechoso. Entonces, recordé el archivo eliminado. Busqué en la papelera. Vacía. Pero había una aplicación de almacenamiento en la nube. La abrí. Pidió contraseña. Frustrada, estaba a punto de dejarlo cuando vi la aplicación de notas. La abrí. Y ahí estaba. Una lista. Con fechas. Y números. Dosis diaria acumulada E.O. Eran fechas recientes. Y junto a algunas, la anotación V y A. Vitamina I. Agua. La última fecha era hoy. Con una A y junto a ella. Miré hacia el vaso de agua que todavía estaba en mi mesilla, medio lleno. El que él me había servido con cariño en la cena. Lo había bebido un poco. No todo. Un sudor frío me empapó. No era solo la vitamina. Era el agua. La jarra nueva. Filtrante, decía. ¿Filtraba veneno hacia adentro? Tomé el vaso con cuidado. Mañana lo llevaría a Miguel. Tenía que ser analizado. Alguien tenía que pagar. Y yo tenía las pruebas para empezar. Mañana vería a Lucía. Y después tendría que decidir mi siguiente movimiento. Ya no era solo huir. Era contraatacar. El café de siempre era uno de esos lugares modernos de Malasaña, con luces tenues y plantas colgantes.
Solíamos ir allí Lucía y yo a reírnos de nuestros problemas. Hoy, el aire olía a traición. Llegué primero. Me senté en una mesa del fondo, de espaldas a la pared. Necesitaba verlo todo. Lucía llegó 5 minutos tarde. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Ojeras profundas, el pelo sin su habitual brillo. Al verme, dudó, como si fuera a salir corriendo. Luego, con los hombros caídos, se acercó y se sentó. Emma, empezó, sin mirarme a los ojos. Jugueteaba con una servilleta de papel. Gracias por venir. No dije nada. La miré fijamente, esperando. Mi silencio era más poderoso que cualquier reproche. Lo siento, susurró. Las lágrimas asomaron. Lo siento tanto. No era solo lo de ayer. Es más antiguo. ¿Lo de ayer?, pregunté, con una calma helada. ¿Te refieres a cuando mi marido, tu mejor amigo, te visitó en tu apartamento mientras yo creía que estaba en mi luna de miel? ¿O a lo de antes? Ella palideció. Lo sabes. Vi el mensaje. ¿Cuánto tiempo, Lucía? Antes de que tú y él, tragó saliva. Hace años. Fue breve. Un error. Lo dejamos cuando os conocisteis. Lo juré. Levantó la vista, suplicante. Pero desde que os casasteis, él volvió. Dijo que estaba confundido, que el matrimonio era una presión. Yo era idiota, Emma. Estaba celosa. Celosa de ti, de vuestra vida. Deja de justificarte, la corté en seco. No estoy aquí para oír tus penas. Estoy aquí por lo que dijiste en el mensaje. Es urgente. Sobre Javier. Habla. Lucía miró alrededor, nerviosa. Bajó aún más la voz. Hace unos meses. Javier vino a verme. Estaba muy alterado. Dijo que necesitaba un favor. Un gran favor. Que tenía miedo por ti. ¿Por mí? Sí. Dijo que tu comportamiento había cambiado, que estabas muy paranoica desde el aborto. Que temías tener otra vez un problema y no querías ir al médico. Dijo que tu ginecólogo, el doctor Ruiz, había encontrado algo en tus análisis. Algo malo. Pero que no quería asustarte. Me pidió que modificara un informe. Que yo, desde el laboratorio del hospital, podía acceder a los resultados y cambiarlos. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Modificar un informe? Un análisis hormonal. Para hacerlo parecer normal. Él dijo que era para tu tranquilidad, que luego te llevaría a otro especialista en secreto. Que era la única manera de que no te asustaras. Lucía lloraba en silencio. Yo lo hice, Emma, creí que te ayudaba. Cambié los valores en el sistema. Para que todo pareciera correcto. ¿Qué valores cambiaste?, pregunté, cada palabra un cuchillo de hielo. Los de la tiroides. Y unos marcadores, de coagulación. Javier me dio los valores, normales, que debía poner. Coagulación. ¿Podía eso afectar a un embarazo? ¿O a un parto? ¿O a una hemorragia? Y después, continuó Lucía, ahogándose, después del aborto, él me pidió otro favor. Que borrara el historial de ese análisis modificado. Que hiciera desaparecer cualquier rastro. Dijo que ya no importaba, que lo superado. Y yo, otra vez, lo hice. ¿Sabías lo que había en mis vitaminas, Lucía?, pregunté directamente. ¿Sabías que me estaban envenenando? Sus ojos se abrieron como platos. Realmente asustada. ¿Qué? No, Emma, no. Dios mío, no. Él solo me habló de los análisis, de tu salud mental. Yo nunca. Se cubrió la cara con las manos. Soy una idiota. Una idiota egoísta. Y ahora temo. ¿El qué? Ayer, después de que él se fuera, registré mi apartamento. Alguien había estado dentro. No faltaba nada, pero las cosas estaban desplazadas.
Y recibí una llamada. De un número desconocido. Una voz distorsionada. Dijo: deja de husmear en cosas que no te importan. La primera vez fue una advertencia. ¿La primera vez? Hace una semana. Los frenos de mi coche fallaron. Casi tengo un accidente. Pensé que era una casualidad. Ahora, no lo sé. Emma, tengo miedo. ¿Y él? Javier me preguntó ayer si todavía tenía copias de los informes originales. Los que cambié. Dijo que quería destruirlos todos, por seguridad. Claro. Borrar todas las pruebas. Como el archivo en su teléfono. Como el doctor León que murió en un accidente. ¿Tienes copias?, pregunté, agarrándola del brazo. Ella asintió, llorando. En un pendrive. En mi casa. Lo escondí después de la llamada. Por si pasaba algo. Tienes que dámelo, Lucía. Es importante. Sí. Sí, te lo daré. Pero, ¿qué está pasando, Emma? ¿Qué ha hecho Javier? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. Ella lo miró. Se puso blanca como la pared. Es él. Javier. No contestes. Tengo que hacerlo. Si no, sospechará. Con mano temblorosa, deslizó para contestar. ¿Hola? Sí, estoy con ella. ¿En el café? Sí. No, nada, solo charlamos. Sí, ya te lo dije, no tengo nada. Vale. Vale, luego hablamos. Colgó. Me miró, aterrorizada. Quiere verme. Esta noche. Dice que es importante. Que lleve el pendrive. No vayas, Lucía. Tengo que ir. Si no, sabrá que te he contado algo. Y entonces. No terminó la frase. El miedo hablaba por ella. Voy a ir. Le daré el pendrive. Y después, me largo de Madrid un tiempo. A casa de mi hermana, en Valencia. Era una idea terrible. Pero no podía detenerla. No sin contarle toda la verdad, y eso la pondría aún más en peligro. De acuerdo, dije, resignada. Pero antes, dame el pendrive. Yo haré una copia. Luego puedes darle el original. Así tienes algo con lo que negociar si pasa algo. Vaciló, pero asintió. Está en casa. Vamos ahora. Su apartamento estaba cerca. Un piso pequeño y acogedor que ahora parecía una ratonera. Mientras ella iba a buscar el pendrive escondido detrás de un cuadro, mi teléfono desechable vibró. Un mensaje de Miguel, Isabel. Primer marido, padre de J. Tenía historial cardíaco leve. El doctor León lo trataba. Certificó la muerte como infarto natural. Doctor León murió en accidente de coche, fallos en el sistema de frenos. Mismo patrón que el accidente de tu amiga Lucía. Ten cuidado. El corazón se me detuvo. Fallos en los frenos. Lucía, espera, y grité. Pero era demasiado tarde. Oí el ruido de la puerta principal al abrirse. No era la de la calle. Era la del garaje interior. Pasos rápidos. Y la voz de Javier, dulce y venenosa. Lucía, cariño. Ya estoy aquí. No hacía falta que bajaras. Salí de la habitación. Lucía estaba paralizada en el pasillo, con el pendrive en la mano. Javier estaba en la entrada, sonriendo. Su sonrisa se congeló al verme a mí, saliendo de la habitación. Emma. ¡Qué sorpresa! Su mirada pasó de Lucía a mí, calculando. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, supongo, dije, tratando de mantener la voz firme. Visitar a una amiga. ¡Qué coincidencia! Su tono perdió toda dulzura. Lucía, ven aquí. Tenemos que hablar. Lucía, temblando, dio un paso hacia él. Yo di un paso adelante. Dame el pendrive, Lucía, dijo Javier,
extendiendo la mano. Ella miró el pendrive en su mano, luego a mí. En sus ojos había pánico absoluto. Javier, yo. Ahora, ordenó él, con una frialdad que helaba la sangre. Lucía, como en trance, alargó la mano. En ese momento, sonó el timbre de la puerta principal. Un golpe seco, autoritario. Policía. Abran. Los tres nos quedamos helados. Javier maldijo en voz baja. Lucía, con un movimiento rápido, me lanzó el pendrive. Yo lo atrapé al aire y lo escondí en el bolsillo de mi jeans. Javier me lanzó una mirada asesina, pero luego fue hacia la puerta y la abrió con una sonrisa forzada. Afuera había dos policías, un hombre y una mujer. El hombre, alto y de mirada cansada, mostró su placa. Buenas tardes. Soy el sargento Sergio Mora. ¿Es la señorita Lucía Valero? Sí, soy yo, dijo Lucía, con voz temblorosa. Recibimos una llamada anónima reportando una posible alteración del orden en este domicilio. ¿Todo está bien? Javier intervino, poniéndose su máscara de hombre encantador. Todo perfecto, agente. Solo una pequeña discusión entre amigas. Nada grave. Ya se ha solucionado, ¿verdad, cariños? Nos miró a Lucía y a mí. Su mirada era una orden. Yo asentí, muda. Lucía también. El sargento Sergio nos observó a los tres, deteniéndose un segundo más en mi rostro pálido. Sus ojos parecían no perderse detalle. De acuerdo. Si están seguras. Dijo, sin convicción. Señor Vargas, ¿verdad? Le he visto en alguna obra benéfica con su madre, Isabel Montes. Una mujer muy activa. Sí, así es, dijo Javier, con la sonrisa tensa. Bueno, no les molesto más. Sergio dio media vuelta, pero luego se detuvo. Ah, y señorita Valero, tenga cuidado con su coche. Los frenos son importantes. A veces fallan de repente. Causan accidentes muy feos. Su mirada se cruzó con la mía por una fracción de segundo. Fue rápido, pero lo vi. Una advertencia. Luego, se fue con su compañera. La puerta se cerró. El silencio en el pasillo era espeso. Esto se ha terminado, dijo Javier, ya sin máscara. Su voz era un hilo de odio. Lucía, te vas de viaje. Ahora. Y tú, Emma, vienes a casa conmigo. Me agarró del brazo con fuerza. Tenemos que hablar. En el coche, de vuelta a casa, no intercambiamos una palabra. La tensión era un muro entre nosotros. Al llegar, Isabel estaba esperando en el salón. Su mirada me atravesó como un estilete. ¿Problemas?, preguntó, secamente. Nada que no pueda manejar, gruñó Javier, soltándome. Emma va a descansar. Está muy alterada. Sí, descansa, hija, dijo Isabel con una sonrisa falsa. Tienes que pensar en el bebé. Me encerré en el cuarto de baño. Saqué el pendrive que Lucía me había dado. Lo tenía. Pruebas. Pero también tenía miedo. El sargento Sergio lo sabía. Su advertencia no era casual. ¿Era un aliado? ¿O parte de la red de Isabel? Escondí el pendrive dentro del depósito de la cisterna del váter. Nadie miraría allí. Esa noche, mientras fingía dormir, oí a Javier e Isabel susurrar en el salón. No distinguía las palabras, pero el tono era urgente, airado. A la mañana siguiente, el titular del periódico online me dejó sin aliento: joven mujer fallece en trágico accidente de tráfico en la M30. Fallo mecánico sospechoso. La foto, borrosa, mostraba el coche pequeño de Lucía destrozado contra una farola. El artículo decía que había muerto en el acto. Que iba a gran velocidad. Que podía haber sido un fallo en los frenos. Me desplomé en una silla. Lucía. Había ido a verlo. Y le había dado el pendrive. O él pensaba que sí. Y luego, un accidente. El móvil desechable vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí.
Solo decía: eres la siguiente. Deja de husmear. Segundos después, mi teléfono personal sonó. Era el número del hospital donde trabajaba Lucía. Lo atendí, con la garganta cerrada. Señora Emma Ortega. Soy la supervisora del laboratorio. Lamentamos informarle del fallecimiento de nuestra compañera, Lucía Valero. En su agenda, figura usted como contacto de emergencia. Nos preguntábamos si podría venir a recoger sus efectos personales. Colgué. No podía respirar. La culpa, el miedo y la rabia me ahogaban. La pantalla del teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez, era una llamada. Número privado. La contesté, sin voz. Señora Ortega. Sergio Mora, de la policía. Era la voz del sargento de ayer, grave y serena. Sobre el accidente de su amiga. Necesitaría hacerle algunas preguntas. Oficialmente, es un accidente. Pero a mí me huele mal. ¿Podemos vernos? En un lugar público. Hoy. Miré hacia la puerta cerrada del dormitorio. Del otro lado, mi marido y mi suegra planeaban mi muerte. Y en mi bolsillo, un pendrive con la prueba de que habían empezado a envenenarme mucho antes de que yo lo supiera. Sí, susurré. ¿Podemos vernos? ¿Dónde? ¿Era una trampa o una salvación? Ya no me importaba. Habían matado a mi amiga. Lucía había pagado por mi curiosidad. Yo no me rendiría sin luchar. La voz del sargento Sergio Mora era un cable a tierra en medio del mare magnum de pánico. Quedamos en el invernadero del Retiro, un lugar público y lleno de recovecos. Llegué con antelación, observando a las familias y turistas. La normalidad me resultaba ofensiva. Sergio llegó vestido de civil, con un aspecto aún más cansado que el día anterior. Se sentó a mi lado en un banco escondido entre plantas exóticas. Siento lo de su amiga, dijo sin preámbulos. No me llamó señora Vargas, noté. Usó Ortega. El informe preliminar dice que fue un fallo mecánico. Una línea de freno desgastada. Ella me dijo que la semana pasada los frenos fallaron. Que casi tiene un accidente, susurré, mirando fijamente las hojas de un ficus. Recibió una llamada amenazante. Lo sé, dijo Sergio, sorprendiéndome. Su teléfono estaba en la escena. Revisamos los registros. Una llamada desde un número desechable, imposible de rastrear. La advertencia. Hizo una pausa. Usted también recibió un mensaje. No era una pregunta. Asentí. Eres la siguiente. Tengo que preguntarle algo directamente. Emma, ¿cree que su marido, Javier Vargas, y su suegra, Isabel Montes, están involucrados en la muerte de Lucía Valero? La pregunta, hecha en voz baja y clara, me liberó. Sí. Y en la de mi padre. Y en el intento de envenenarme a mí y a mi bebé. Las palabras salieron en un torrente contenido. Le hablé de la grabación, de las pólizas, de la farmacia de Toledo, de las vitaminas, de la modificación de los análisis. Le mostré el pendrive que Lucía me había dado antes de morir. No le conté que había robado documentos de la caja fuerte. Eso era demasiado. Sergio escuchó, inmutable, solo sus ojos se oscurecían a medida que yo hablaba. Cuando terminé, respiró hondo. Esto es grande. Muy grande. Y peligroso. Isabel Montes no es una cualquiera. Tiene contactos. En la policía, en el forense, en seguros. Su primer marido, el padre de Javier, era un empresario respetado. Su muerte fue muy conveniente para las finanzas de ella. ¿Y no hicieron nada? Todo fue legal en apariencia. Como el accidente de Lucía. Y como lo que sea que planeen para usted. Me miró fijamente. No puede quedarse en su casa. Ni un día más. ¿Y a dónde voy? No tengo a nadie. Mentira. Tenía a alguien. Una persona a la que no veía desde la muerte de mi padre, porque a Isabel no le gustaba. Mi abuela. En Sevilla. Perfecto. Váyase. Hoy mismo.
No use su tarjeta de crédito. Saque dinero en efectivo. Use el teléfono desechable solo para contactarme a este número. Me dio una tarjeta con un número escrito a mano. Y a su investigador privado, si confía en él. A nadie más. Ni a viejos amigos. ¿Entendido? Sí. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer? Investigar desde las sombras. Oficialmente, el caso de Lucía está cerrado. Pero yo puedo hurgar. En la muerte de su padre. En la del primer Vargas. En el doctor León. Necesito tiempo. Y usted necesita desaparecer. Asentí. Tenía miedo, pero también una determinación feroz. Hay algo más, dije, recordando. Isabel no es la madre biológica de Javier. Es su tía. Mi padre estaba con la verdadera madre, Elena, antes de todo. Tengo una foto. Sergio frunció el ceño. Eso complica las cosas. O las aclara. El vínculo de sangre no está. Solo el interés. Investigaré a Elena Montes, o a la mujer que fuera. Váyase, Emma. Ahora. Regresé al piso sintiéndome como una ladrona. Javier no estaba. Dejé una nota vaga, me he ido a casa de la abuela a Sevilla unos días. Necesito aire. El embarazo me agobia. Hablamos. Era creíble. Mi abuela paterna, Rosario, y yo éramos cercanas antes de que mi padre muriera. Después, Isabel había puesto distancia. Hice una maleta pequeña, solo lo imprescindible. Incluye el pendrive, la foto y los documentos fotografiados. Al pasar por el estudio, la puerta estaba entreabierta. Dentro, sobre el escritorio, vi un sobre abierto del banco. Un extracto de una cuenta en las Islas Caimán. Una transferencia entrante enorme, de una compañía de seguros con la que no estaba asegurada. La fecha era de la semana después de la muerte de mi padre. El beneficiario, Isabel Montes. La prueba era tan obvia que resultaba obscena. La tomé. Era un riesgo, pero no podía dejarla. El viaje a Sevilla en AVE fue un borrón. Cada crujido, cada persona que se acercaba, me hacía sobresaltar. Cuando llegué a la casa de mi abuela, en el barrio de Triana, una ola de emoción me ahogó. Rosario, con su pelo blanco recogido en un moño y su delantal, me abrió la puerta. Sus ojos, llenos de la misma sabiduría cansada de siempre, se iluminaron y luego se nublaron de preocupación al verme la cara. Niña mía, ¿qué te pasa? Me derrumbé en sus brazos y lloré como no lo había hecho desde que todo empezó. Le conté todo, o casi todo, suavizando los detalles más horribles para no asustarla. Ella me escuchó en silencio, acariciándome el pelo. Cuando terminé, no pareció sorprendida. Siempre supe que esa mujer era una víbora, dijo, con la voz áspera. Tu padre estaba ciego. Estaba tan solo después de que tu madre se fuera, y esa llegó, con su hijo y sus modales finos. Pero tenía los ojos fríos, Emma fríos como el mármol de una tumba. Y el chico, siempre la miraba como si esperara una orden. Abuela, ¿sabías lo de Elena? ¿Qué era la verdadera madre de Javier? Rosario asintió lentamente. Tu padre me lo contó una vez, borracho de pena. Se había enamorado de Elena, una mujer buena y dulce. Isabel era su hermana mayor, envidiosa y amargada. Cuando vuestros padres empezaron a verse, Isabel puso el grito en el cielo. Dijo que ella se había sacrificado para criar a Javier después de que su hermana, la frívola, los abandonara. Mentiras, todas mentiras. Elena no los abandonó. Se fue porque Isabel la hizo la vida imposible. Tu padre creyó las mentiras de Isabel, se sintió culpable, y al final se casó con ella. Fue su perdición. ¿Y Elena? ¿Qué fue de ella? Murió. Poco después de que tu padre se casara con Isabel. Un accidente doméstico, dijeron. Una fuga de gas. Los ojos de mi abuela brillaron de rabia. Nadie lo investigó. Tu padre estaba destrozado. Y desde entonces, Isabel tomó el control de todo. Del dinero, de la casa, de Javier.
Me estremecí. El patrón era claro. Eliminar a cualquiera que se interpusiera. Me instalé en la habitación de invitados. Durante unos días, fue un refugio. El olor a jazmín del patio, el sonido del Guadalquivir cercano, la comida sencilla de mi abuela, me devolvían a un tiempo más inocente. Hablé con Sergio por el teléfono desechable. Seguía investigando, pero con cautela. Hay obstáculos, decía. Archivos que faltan, testigos que no quieren hablar. Miguel, el investigador privado, también llamó. Había seguido el rastro del dinero de los seguros. Fluye a través de varias sociedades en paraísos fiscales. Pero hay un patrón, grandes ingresos tras cada muerte. Tu padre. El primer Vargas. Y un tal Ramón Delgado, el primer marido de Isabel, del que nadie habla. También murió joven. Accidente de casa. 3 hombres. Y ahora, Lucía. Y yo. Una tarde, tras volver de comprar con mi abuela, noté algo raro en mi habitación. Mi diario del embarazo, una libreta pequeña y tonta donde escribía mis pensamientos para el bebé, no estaba donde lo había dejado. Lo encontré en un cajón, debajo de la ropa. Abierto en una página donde había escrito: hoy he soñado con un coche negro que me perseguía. Tengo miedo, pequeñín. Pero lucharé por ti. Alguien lo había leído. En esta casa, solo estaba mi abuela. Y ella jamás registraría mis cosas. Abuela, ¿ha entrado alguien en casa? ¿Alguna vecina, un repartidor? Ella negó con la cabeza, preocupada. No, hija. Solo la mujer de la limpieza, Lola, que viene los jueves. Pero hoy es martes. Alguien había estado aquí. Sabían dónde estaba. Esa noche, mi abuela insistió en que fuéramos a la procesión de la Virgen de la Esperanza en su parroquia. Te hará bien, niña. Rezar. No era creyente, pero accedí. La iglesia estaba llena, el olor a incienso era denso. Mi abuela se abrió paso entre las viejas amigas. Yo me quedé atrás, cerca de la puerta, sintiéndome fuera de lugar. Entonces, la vi. Isabel. De pie junto a una columna, vestida de luto riguroso, rezando con un rosario entre los dedos. Nuestras miradas se encontraron a través del humo y las velas. No mostró sorpresa. Solo una leve, fría sonrisa. Luego, se acercó a mi abuela. La observé mientras hablaba con Rosario. Mi abuela se puso pálida. Isabel le tomó de las manos, con una falsa compasión. Luego, se volvió y se fue, deslizándose entre la multitud como una sombra. ¿Qué quería?, le pregunté a mi abuela cuando volvió a mi lado, temblorosa. Nada, hija, nada. Solo dar el pésame por Lucía. Pero no me miraba a los ojos. Abuela, dime la verdad. Ella suspiró, derrotada. Ha dicho que debería tener cuidado. Que los embarazos a tu edad pueden ser peligrosos. Que a la madre de Javier, a la verdadera, a la pobre Elena, se le complicó el parto y murió desangrada. Que fue una tragedia. Que ella, como hermana mayor, tuvo que hacerse cargo del bebé. Dijo que la historia a veces se repite. Rosario me agarró del brazo. Emma, esa mujer es el diablo. Te está amenazando. No era una amenaza. Era una promesa. Me estaba diciendo cómo lo harían. Un accidente en el parto. Una hemorragia. Algo que, con los análisis de coagulación alterados que Lucía había falsificado, sería perfectamente creíble. Y todo el mundo compadecería al viudo afligido, Javier, que cobraría el seguro. El plan era perfecto. Monstruoso, pero perfecto. Regresamos a casa en silencio. Esa noche, mientras mi abuela dormía, saqué el teléfono desechable. Tenía que avisar a Sergio. Tenía que hacer algo. Pero antes de que pudiera marcar, recibí un mensaje de Miguel. Era corto y aterrador. Encontré a Elena Montes. No murió en un accidente de gas. Ingresó en un psiquiátrico privado un mes después de la boda de tu padre con Isabel. Diagnóstico: depresión psicótica. Murió allí 6 meses después. Causa oficial:
suicidió. Certificado firmado por el Dr. León. He localizado a una auxiliar que trabajaba allí. Dice que Elena siempre gritaba que su hermana quería robarle a su hijo. Y que un hombre joven, un adolescente, la visitaba a escondidas. Le llevaba caramelos. Un día, después de una de esas visitas, Elena amaneció muerta. Sobredosis. El adolescente se llamaba Javier. Dejé caer el teléfono. Ya no era solo una cómplice. Era su obra. Isabel había corrompido a su propio sobrino, lo había moldeado a su imagen. Habían eliminado a su propia madre. A mi padre. Y ahora vendrían por mí y por mi hijo. Miré por la ventana, a la calle oscura y silenciosa de Sevilla. El refugio ya no era seguro. Lo sabían. Me habían encontrado. Y me habían recordado, cruelmente, cuál era mi destino programado: morir como Elena. Como mi padre. Como Lucía. Pero ya no era la Emma asustada que se escondía en un armario. Era una madre a la que le habían robado todo. Y una madre con un plan. Tenía las pruebas, tenía a Sergio, tenía la verdad. Y ahora, también tenía la chispa de la venganza. Al día siguiente, llamé a Sergio. Necesitamos actuar. Ya no podemos esperar. Tienen un plan para el parto. Sé cómo hacer que se delaten a sí mismos. ¿Qué quiere hacer?, preguntó él, con voz cautelosa. Necesito que me ayude a fingir mi propia muerte, dije, la voz clara y firme por primera vez en semanas. O al menos, la muerte de mi bebé. El plan era arriesgado, casi desquiciado. Pero era lo único que se me ocurría. Necesitaba que Javier e Isabel creyeran que su plan había funcionado, que el bebé ya no era una amenaza para su macabro negocio. Necesitaba que se relajaran, que bajaran la guardia, que cometieran un error. Sergio al principio se mostró reacio. Es muy peligroso, Emma. Si sospechan aunque sea un poco. Ya sospechan, le corté. Sabían que estaba en Sevilla. Saben que tengo miedo. Si de repente sufro una tragedia, será creíble. Lo esperan. Y cuando crean que han ganado, harán algo estúpido. ¿Cómo irse? O cobrar el seguro antes de tiempo. Tras mucho discutir, accedió. Tenía una hermana, Laura, que era ginecóloga en un pequeño hospital privado en las afueras de Madrid. Le explicó la situación a medias, lo suficiente para conseguir su ayuda. Ella, horrorizada, aceptó. No podíamos usar un hospital público, era demasiado arriesgado que alguien reconociera mi nombre o mi cara. Una semana después, desde un teléfono público en Sevilla, llamé a Javier. Soné destrozada, con la voz quebrada por lo que esperaba que sonaran como sollozos. Javier, ha pasado algo terrible. Tragué saliva, mirando a Sergio, que me observaba desde lejos. El bebé, he tenido un sangrado horrible. Estoy en el hospital. Al otro lado del teléfono, hubo un silencio. Luego, su voz, cargada de una preocupación perfectamente actuada: Dios mío, Emma, ¿dónde estás? ¿Qué hospital? Voy ahora mismo. No vengas. Están haciendo pruebas. Es un caos. La abuela está conmigo. Los médicos dicen que es probable que lo perdamos. Un gemido auténtico me salió de la garganta, porque al decirlo en voz alta, por fingido que fuera, el dolor era real. Emma, cariño, tengo que estar contigo. No, dije, con fuerza. No puedo verte ahora. No soy fuerte. Te llamaré más tarde, cuando sepa algo. Lo siento. Colgué. Mis manos temblaban. Sergio se acercó y me dio un pañuelo. Lo has hecho bien, murmuró. El siguiente paso era la prueba más difícil. Teníamos que simular una entrada en urgencias y un informe médico convincente. Laura, la hermana de Sergio, lo organizó todo. Yo entraría por una puerta trasera, con una identificación falsa, y me ingresarían en una habitación discreta. Ella misma redactaría un informe de aborto espontáneo con complicaciones hemorrágicas, vinculándolo a los trastornos de coagulación que aparecían en mi historial manipulado. Un historial que, irónicamente,
Ellos mismos habían creado a través de Lucía. 2 días después, en Madrid, todo estaba listo. Vestida con ropa holgada y pálida por el maquillaje, entré al hospital por donde me indicaron. Laura, una mujer menuda de pelo castaño y ojos amables pero preocupados, me esperaba. Me llevó a una habitación privada. Estará sola aquí. Si alguien pregunta, es una paciente bajo mi cuidado por un aborto incompleto que necesita legrado. He falsificado todo el papeleo. Su voz era profesional, pero sus manos temblaban ligeramente. Espero que sepa lo que hace, Emma. Mi hermano confía en usted, pero esto es muy extremo. No tengo otra opción, dije, acostándome en la cama. El olor a antiséptico me revolvió el estómago. No era difícil parecer enferma. La operación se puso en marcha. Sergio, desde fuera, vigilaba. Miguel, el investigador, estaba escuchando las conversaciones telefónicas de Javier e Isabel, gracias a un dispositivo que había logrado plantar en el coche de ella. La primera llamada interceptada llegó esa misma tarde. La voz de Isabel, fría como el mármol, ¿lo has confirmado? Javier, ella dice que está en el hospital, que ha sangrado. Suena destrozada. He llamado al hospital que me dio la abuela, el Clínico de Sevilla. Dicen que no tienen a nadie con ese nombre ingresado. Mi corazón se detuvo. Maldita sea. No habíamos previsto que llamaría a los hospitales de Sevilla. Mi abuela, bajo mi instrucción, le había dado el nombre del hospital más grande, pensando que la burocracia nos cubriría. Fue un error. Isabel, ¿ves? Te lo dije. Es más lista de lo que parece. Está mintiendo. Javier, ¿y por qué haría eso? Isabel, porque sabe algo. Tiene miedo. O tiene pruebas. Esta farsa es una trampa. Para que nos confiemos. Hubo un silencio. Luego, Javier, con una voz nueva, gélida y decidida, entonces aceleramos el plan B. No podemos esperar al parto. Es demasiado arriesgado. Si sospecha y ha ido a la policía. Isabel, estoy de acuerdo. El método del padre. Limpio y rápido. ¿Tienes lo necesario? Javier, sí. Lo tengo guardado. Pero necesito acceso a ella. Si no está en Sevilla, ¿dónde está? Isabel, deja eso en mis manos. Yo la encontraré. Tú prepárate. Y reserva los billetes. A Argentina, como acordamos. Una vez hecho, nos vamos. Con el dinero de las pólizas, viviremos como reyes lejos de aquí. Miguel envió la grabación a Sergio, quien a su vez me la hizo llegar. Escucharla, acostada en esa cama de hospital, fue como beber veneno. No había duda ya. Hablaban de matarme como quien habla de sacar la basura. ¿El método del padre, el propranolol? ¿O algo más? Tenemos que moverlos, dijo Sergio por el teléfono desechable. Si planean irse a Argentina, es que quieren actuar pronto. ¿Y qué ha dicho él? Necesito acceso a ella. Si creen que estás en Sevilla, irán allí. Pero si creen que estás aquí, en Madrid, vulnerable. Tenía razón. Necesitábamos un cebo. Publica mi ubicación, dije, la voz ronca. De forma discreta. Que Miguel filtre, a través de algún contacto corrupto que Isabel pueda tener en la policía, que hay una Jane Doe ingresada en un hospital privado con mi descripción, tras un aborto complicado. Que estoy inconsciente, grave. Algo que justifique que no pueda recibir visitas. Fue una jugada temeraria. Pero funcionó. Al día siguiente, la siguiente interceptación fue diferente. Javier, voz citada, lo tengo. Un contacto en la comisaría. Hay una mujer, sin identificación, ingresada en el Hospital San Lorenzo. Llegó anoche en ambulancia. Coincide con la descripción. Está en la planta de ginecología, habitación 214. Bajo vigilancia porque no tiene papeles, pero está sedada. Es ella. Tiene que serlo. Isabel, ¿vigilancia policial? Javier, solo un agente en la puerta, por protocolo. Nada serio.
Es nuestra oportunidad. Si está grave, podemos terminar el trabajo. Parecerá una complicación postoperatoria. Luego, directos al aeropuerto. Isabel, esta noche. Yo me ocupo del guardia. Tú llevas lo necesario. Nos vemos allí a las 2. La trampa estaba armada. Pero ellos no sabían que el agente en la puerta sería Sergio. Y que la paciente sedada en la habitación 214 no sería yo, sino una maniquí con peluca y un monitor que simulaba constantes vitales. Yo estaría escondida en la habitación contigua, conectada a una cámara, junto a Laura y otro agente de confianza de Sergio. La noche cayó pesada. El Hospital San Lorenzo, un edificio antiguo, estaba en silencio. Desde mi escondite, podía ver la pantalla que mostraba la habitación 214. La figura bajo las sábanas, la luz tenue, el sonido monótono del monitor cardíaco. Sergio, vestido de uniforme, hacía guardia en la puerta, bostezando exageradamente para quien pudiera estar observando. A la 1:45, aparecieron. Primero fue Isabel. Iba vestida de enfermera, con una bata y un gorro. Llevaba una pequeña bolsa. Se acercó a Sergio. Buenas noches, agente. Turno de noche, revisión de signos. Su voz era profesional, impersonal. Sergio, haciendo su papel, asintió con pereza. Adelante. La pobre no se ha movido en horas. Isabel entró en la habitación. 1 minuto después, llegó Javier. Llevaba una chaqueta oscura y guantes. En la mano, un maletín pequeño. Asintió a Sergio y entró tras su madre. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que lo oyeran en el pasillo. Agarré la mano de Laura, que estaba a mi lado, pálida como la pared. En la pantalla, vi a Javier acercarse a la cama. Observó la figura inmóvil. Luego, hizo un gesto a Isabel. Ella asintió. Él abrió el maletín y sacó una jeringuilla precargada y un frasco pequeño. No era propranolol. El líquido en la jeringuilla era claro. Cianuro, tal vez. O algo igual de rápido. Lo siento, Emma, murmuró Javier, y su voz, amplificada por el micrófono oculto, sonó casi genuinamente triste. Pero es necesario. Como con tu padre. Rápido e indoloro, te lo prometo. Isabel vigilaba la puerta. Date prisa. Javier se acercó con la jeringuilla. Iba a inyectarla en el suero que colgaba del gotero ficticio. En ese momento, Sergio entró en la habitación, cerrando la puerta a sus espaldas. Ya no parecía un guardia cansado. Parecía un lobo. Rápido e indoloro, señor Vargas, dijo, con voz clara. Como con Luis Ortega, ¿verdad? Javier e Isabel se dieron la vuelta al unísono, petrificados. La jeringuilla cayó al suelo, rodando hasta los pies de Sergio. ¿Qué es esto?, tartamudeó Javier, su mirada yendo de Sergio a la cama y de nuevo a Sergio. Es el fin del juego, dijo Sergio. Hizo una señal. Las luces de la habitación se encendieron de repente. Por una puerta lateral que daba a una sala de almacenamiento, entré yo, seguida por Laura y otro agente armado. La cámara que me había estado grabando ahora transmitía en directo a una unidad móvil de la policía que esperaba afuera. La cara de Javier fue un poema de horror absoluto. ¿Emma? Pero, ¿cómo? Isabel, en cambio, no perdió la compostura. Su frío era antinatural. Muy ingenioso, dijo, mirándome con desprecio. Pero esto no prueba nada. Estábamos aquí preocupados por mi nuera. Traía su medicación. Medicación que no le ha sido recetada, intervino Laura, señalando la jeringuilla. Y que, estoy segura, coincide con la que usaron para envenenar a su padre y probablemente a su primer marido. Tonterías, espetó Isabel. Esto es un montaje. Una difamación. Fue entonces cuando, desde el pasillo, se oyeron más pasos. La puerta principal se abrió y entraron varios agentes, acompañados por un hombre con traje, era el jefe de la unidad de homicidios. Sergio había trabajado en silencio, pero no solo. Isabel Montes y Javier Vargas, dijo el hombre con traje, queda detenida por conspiración para asesinar, intento de homicidio y presunta implicación en los homicidios de Luis Ortega y Elena Montes.
Tienen derecho a un abogado. Mientras los agentes les ponían las esposas, Javier rompió. Fue ella, gritó, señalando a Isabel con la cabeza. Ella lo planeó todo. Me obligó. A mi padre, a Emma, a mi madre. Isabel lo miró con una decepción glacial. Cállate, idiota. Pero la máscara se había caído. La evidencia era abrumadora, las grabaciones, la jeringuilla, su propia confesión captada por los micrófonos. Los sacaron de la habitación. La última imagen que tuve de Javier fue la de un niño asustado y derrotado. La de Isabel, la de una reina destronada, erguida y silenciosa, caminando hacia su destino con desprecio. Sergio se acercó a mí. «Estás a salvo, Emma». Asentí, pero no sentía alivio. Solo un vacío enorme y tembloroso. Había ganado. Había sobrevivido. Pero el costo había sido demasiado alto. Mi matrimonio, mi amiga, mi inocencia, todo estaba destrozado. Miré por la ventana de la habitación, al cielo oscuro de Madrid. Los policías metían a Isabel y a Javier en coches patrulla. Pronto empezarían a hablar, a culparse el uno al otro. Las piezas del rompecabezas caerían. Pero algo en la mirada de Isabel, un último destello de triunfo cruel antes de que la llevaran, me dejó una inquietud profunda. ¿Había sido demasiado fácil? ¿Era esto realmente el final, o solo el final de un acto? La calma que siguió a los arrestos fue breve y engañosa. Me quedé en el Hospital San Lorenzo esa noche, bajo protección policial. No podía ir a casa, a nuestra casa. Ese lugar había dejado de existir para mí. Sergio insistió en que me hicieran un reconocimiento completo. Después de todo lo que te han dado, Emma, necesitamos saber en qué estado estás realmente. Al principio me resistí. Solo quería dormir, apagar mi cerebro durante un siglo. Pero la lógica de Sergio era aplastante. Si habían intentado envenenarme de tantas formas, quizás algo había surtido efecto. La doctora Laura, pálida aún por la tensión de la noche, fue quien dirigió los análisis. Extrajeron sangre, orina, me hicieron una ecografía exhaustiva. El bebé, milagrosamente, estaba bien. Latido fuerte, ajeno al infierno que lo rodeaba. Ese fue el único rayo de luz. Las primeras horas de la mañana las pasé en un duermevela agitado, hasta que Laura entró en la habitación. Su expresión era grave, profesional, pero con una sombra en los ojos que me heló la sangre más que cualquier mirada de Isabel. Emma, comenzó, sentándose a mi lado. Los resultados de los análisis toxicológicos no son normales. ¿Las vitaminas? ¿El propranolol?, pregunté, incorporándome. Sí, hay rastros de misoprostol, compatible con lo que encontraste. Pero hay algo más. Algo que no buscábamos. Hizo una pausa, buscando las palabras. Hay niveles elevados de arsénico en tu sangre. Muy elevados. En el límite de lo tóxico agudo. El aire desapareció de la habitación. ¿Arsénico? Es un veneno lento, acumulativo. Causa síntomas inespecíficos, fatiga, náuseas, dolores abdominales, confusión. Se puede administrar en dosis pequeñas durante mucho tiempo sin levantar sospechas, simulando una enfermedad. Y en una dosis masiva, es letal. Recordé el cansancio abrumador de los últimos meses, las náuseas que atribuía al embarazo, la niebla mental. Javier me decía, es el estrés, cielo. O las hormonas. Y yo lo creía. ¿Cuánto tiempo?, susurré. Juzgando por los niveles, lleva semanas, quizás unos meses, recibiendo dosis regulares. No es algo que se tome por error, Emma. Es administración deliberada. El agua. La jarra nueva. Las comidas que él preparaba con esmero. Para el bebé, decía. Y yo, como una idiota, tragaba. ¿Qué significa para el bebé?, fue lo único que pude preguntar, aferrándome a lo único puro que me quedaba. Laura puso una mano tranquilizadora sobre la mía. Los niveles en el feto son más bajos, la placenta filtra parte. Pero no podemos arriesgarnos. Necesitas tratamiento de desintoxicación. Ya. Es una emergencia médica. En ese momento, Sergio irrumpió en la habitación.
Su rostro, usualmente cansado, estaba contraído por la urgencia. Isabel ha desaparecido. Las palabras cayeron como losas. ¿Cómo? Estaba arrestada. La trasladaban al calabozo del juzgado. El furgón fue interceptado por un coche que provocó un pequeño choque. Distracción. Cuando el agente que la custodiaba bajó a comprobar los daños, alguien abrió la puerta trasera desde fuera y la sacó. Fue cuestión de segundos. ¿Tiene ayuda, Emma? Gente preparada. ¿Y Javier?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Él sí está en una celda, cantando como un canario para conseguir un trato. Está aterrado, principalmente de ella. Sergio corrió una mano por su cara. Pero eso no es todo. Mientras vigilábamos la casa de Isabel, registrándola a fondo, encontramos algo en una caja fuerte oculta bajo el suelo de su armario. No eran joyas. ¿Qué era? Documentos. Certificados de defunción, pólizas de seguro y pequeñas urnas funerarias. 3. Con nombres: Ramón Delgado, Antonio Vázquez, Luis Ortega. Tu padre. Y otro nombre, Manuel Gutiérrez, del que no teníamos noticia. ¿Sus maridos?, pregunté, recordando lo que Miguel había insinuado. Sí. Al menos los 3 primeros lo fueron. Ramón Delgado fue su primer marido, el padre biológico de Javier. Antonio Vázquez, el segundo, murió un año después de casarse con ella en un accidente de navegación. Manuel Gutiérrez fue un novio serio antes de conocer a tu padre. Murió de una insuficiencia cardíaca súbita. Todos hombres solitarios, con cierto capital. Todos asegurados a favor de ella. Era una depredadora. Una araña que se casaba con sus presas. Miguel está siguiendo el rastro de los cuerpos, continuó Sergio. Conseguimos una orden para exhumar los restos de Ramón Delgado, el primer Vargas. Los resultados preliminares del forense llegaron hace una hora. Hizo una pausa dramática. Altos niveles de arsénico en los huesos y en lo que quedaba del cabello. Envenenamiento crónico, igual que en ti. Todo encajaba con un ruido siniestro. El método era el mismo. Lento, seguro, imparable. Yo era solo la última de su colección. Ella no se ha ido, dije, de pronto segura. El miedo se transformó en una certeza fría. No se ha ido de Madrid. No aún. Sergio me miró fijamente. ¿Por qué lo dices? Porque el trabajo no está terminado. Javier está preso, yo sigo viva, y el bebé también. Y ella no deja trabajos a medias. Sobre todo, no deja testigos. Toqué mi vientre. El arsénico era su plana silencioso, atribuible a una enfermedad. Pero eso ha fallado. Ahora que sabémoslo, el tratamiento puede neutralizarlo. Ella lo sabe. Necesita un plan B. Más rápido. Más directo. Tienes que ir a un hospital, Emma, aislada, segura, para desintoxicarte, insistió Laura. No, dije, con más fuerza de la que creía tener. Si me escondo, ella desaparecerá. Cambiará de identidad, irá a otro país, y dentro de unos años, habrá otro Ramón Delgado, otro Luis Ortega. Y yo viviré escondiéndome el resto de mi vida. Los miré a los dos. Usemos esto. Usemos el veneno. Sergio frunció el ceño. ¿Qué propones? Que finja que el envenenamiento ha surtido efecto. Que estoy grave, al borde de la muerte. Que el bebé está en peligro. Laura puede ser mi doctora, puede filtrar que mi estado es crítico, que necesito una evacuación médica urgente, quizás a un hospital especializado fuera de Madrid. Algo que obligue a Isabel a actuar rápido, a arriesgarse a venir a rematar el trabajo ella misma, si su red de contactos no puede hacerlo en un hospital vigilado. Fue una locura. Pero en la locura residía la única oportunidad. Sergio y Laura intercambiaron una mirada larga. Finalmente, Sergio asintió. Es arriesgado. Pero tienes razón. Mientras esté suelta, no estarás a salvo. Y puede que haya más cómplices que no conocemos. Tenemos que sacarla a la luz. Se volvió hacia Laura. ¿Puedes simular los síntomas?
Sí, dijo ella, con determinación. Puedo preparar una habitación de UCI falsa en una clínica desacreditada que conozco. Monitores, documentos, puedo hacer que parezca real. Y puedo administrarte un suero inocuo que te cause somnolencia y palidez, para hacerlo convincente. ¿Y el bebé? Lo monitorizaremos constantemente. El suero no le hará daño. Pero, Emma, será físicamente duro. ¿Y el riesgo? El riesgo ya lo estoy corriendo, la interrumpí. Hagámoslo. El plan se puso en marcha con precisión militar. Laura, usando sus contactos, extendió la voz de que una paciente embarazada, envenenada con arsénico, estaba en estado gravísimo en una clínica privada a las afueras, y que se valoraba su traslado de urgencia a un centro especializado en Barcelona esa misma noche. Sergio se encargó de que el filtro llegara a oídos de los contactos corruptos que Isabel pudiera tener en el sistema. Yo fingí un rápido deterioro. Me trasladaron en ambulancia, con sirena, a una clínica medio abandonada que parecía sacada de una película de terror. La habitación que prepararon era fría, iluminada por la luz azulada de los monitores que, desconectados, parpadeaban con mis constantes vitales falsos. Un suero salino goteaba en mi brazo. Me sentía débil, asustada, pero más viva que nunca. La adrenalina era mi mejor antídoto. Miguel vigilaba las comunicaciones. Javier, desde su celda, había hecho una llamada desesperada a un abogado de poca monta vinculado a Isabel. El mensaje era críptico: dile a mamá que la flor se está marchitando. Que el jardinero debe venir a cortarla antes de que se la lleven. Era la confirmación. Ella vendría. La noche cayó sobre la clínica. Sergio y 2 agentes de su absoluta confianza se escondieron en la habitación contigua y en un armario de la mía. Yo tenía un botón de pánico bajo la sábana. La espera era una tortura. Cada crujido del viejo edificio, cada golpe de viento, era Isabel acercándose. Hasta que, cerca de la medianoche, el silencio se quebró. No fue por la puerta. Fue por la ventana. La había forzado con una habilidad espeluznante. Una figura oscura, ágil, se deslizó dentro. No era la Isabel elegante y compuesta que conocía. Esta llevaba ropa oscura, pelo recogido, y en sus manos, con guantes, brillaba el metal de una jeringuilla larga. Se acercó a la cama. La luz de la luna me iluminaba la cara. Sus ojos, libres ya de cualquier máscara, brillaban con una satisfacción horrible. Me observó, creyéndome inconsciente. Tan testaruda como tu padre, murmuró, casi para sí misma. Su voz era suave, pero cargada de odio. Él también pensó que podía desafiarme. Que podía querer a esa débil de mi hermana más que a mí. Mira cómo acabó. Y mira cómo acabarás tú. Alzó la jeringuilla. No iba a inyectarla en el suero. Iba directa a mi cuello. Un golpe rápido. Un masivo coagulante, quizás, que me provocara un ictus instantáneo. O cianuro puro. Esta vez, no habrá errores, susurró. En ese instante, apreté el botón de pánico y abrí los ojos. Hola, Isabel, dije, con una voz más firme de lo que ella esperaba. Su reacción fue felina. Un destello de sorpresa, seguido inmediatamente por la decisión de actuar igualmente. Su brazo bajó como un látigo. Pero antes de que la aguja tocara mi piel, el armario se abrió de golpe y Sergio salió como un resorte, agarrando su muñeca y torciéndola con fuerza. La jeringuilla cayó al suelo. Los otros 2 agentes salieron de la habitación contigua, pistolas en mano. Quiet. Policía. Isabel forcejeó con una fuerza inesperada, salvaje. No gritaba. Gruñía. Sus ojos, fijos en mí, ardían con un odio puro, primigenio. Él era mío, escupió, refiriéndose a mi padre, o a Javier, o a todos. Todo era mío. Tú no tenías derecho. Sergio logró ponerle las esposas. Mientras la inmovilizaba, ella no dejaba de mirarme. Créeme, niña, siseó. Aunque me encierren, ya he ganado. Llevas mi regalo en la sangre. Tú y tu retoño llevaréis mi marca hasta la tumba. Es más lenta, pero igual de segura. Fueron sus últimas palabras antes de que se la llevaran.
pero su eco, venenoso, se quedó flotando en la fría habitación. Sergio se acercó, preocupado. «Emma». «No», dije, incorporándome a pesar del temblor de mis piernas. «No ha ganado. Llama a Laura. Empieza el tratamiento ahora. Hoy mismo. Y que se lleven esa jeringuilla a analizar». Lo miré a los ojos, y en los míos solo quedaba el frío acero de la voluntad. «Voy a vivir, Sergio. Y mi hijo también. Y ella va a pudrirse en una celda, sabiendo que fracasó». El veneno estaba en mi sangre. Pero el antídoto, me di cuenta en ese momento, no estaba solo en un medicamento. Estaba en la rabia, en la decisión de vivir, y en la justicia que, por fin, empezaba a abrirse paso. El tratamiento de desintoxicación fue un infierno. Días en una habitación de hospital blanca, con sueros que se llevaban el veneno de mi sangre gramo a gramo, dejándome débil y hecha trizas. Pero cada punzada, cada náusea, era un recordatorio, estaba viva. Y en cada ecografía, el latido constante de mi hijo era un himno de victoria. Isabel estaba en una celda de máxima seguridad, en espera de juicio. Sin su máscara de respetabilidad, la prensa la devoraba, la viuda negra de Salamanca, la envenenadora. Las exhumaciones de sus maridos confirmaron el patrón, arsénico en todos. Javier, desde su celda, seguía cantando. A cambio de una reducción de condena, ofrecía todos los detalles. Sergio me los iba transmitiendo. «Confiesa que fue Isabel quien mató a su verdadera madre, Elena», me dijo Sergio una tarde en el hospital. Le dio una sobredosis de insulina durante una de sus visitas al psiquiátrico. Javier, que entonces tenía 16 años, la vio hacerlo. En lugar de horrorizarse, dice que sintió alivio. Isabel le dijo que era para liberarlos, para que pudieran ser una familia sin lastres. Ese fue su pacto. Era monstruoso. Había moldeado a su cómplice desde la adolescencia, envenenándole el alma mucho antes de envenenar a otros. «También confiesa lo de tu padre», continuó Sergio, su voz grave. «Isabel manipuló sus medicamentos para el colesterol, mezclándolos con dosis altas de propranolol. El infarto fue inminente. Y lo de Lucía, sí, fueron los frenos. Javier lo saboteó la primera vez, como advertencia. La segunda vez, tras vuestra reunión en el café, fue Isabel. Tenía un contacto en un taller. Quería silenciarla y recuperar el pendrive que creía que Lucía aún tenía». Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. La rabia era un fuego frío. ¿Y el plan para mí? El arsénico era de Isabel. En las gotas de tus vitaminas y en el filtro de la jarra de agua. Un plan a largo plazo. Si fallaba, el plan B era el propranolol masivo, como a tu padre. Y si todo salía mal, la inyección directa. Ella misma quería el placer de hacerlo, como con los demás. «Tiene que enfrentarse a todo esto en un juicio», dije, abriendo los ojos. «No puede esconderse tras la locura». «No lo hará», aseguró Sergio. «Pero necesitamos algo más. Algo que la ate definitivamente a todos los crímenes, más allá de la confesión de Javier. Algo personal». Entonces lo recordé. La grabación de mi padre. La que Miguel había encontrado entre sus cosas viejas, en una cinta de casete digitalizada. No la había escuchado. No me había atrevido. Sergio me pasó unos auriculares. La voz de mi padre, débil y llena de estática, llenó mi cabeza. «Si estás escuchando esto, Emma, es que yo ya no estoy, y que has encontrado la fuerza que yo nunca tuve. Isabel. Isabel no es lo que parece. Está enferma de ambición y de odio. Ella me dio algo que me hace sentir débil, confuso. Creo que es ella quien está detrás de la muerte de Elena. Y temo por ti, cariño. Si algo me pasa, no fue natural. Búscalo. Encuentra la verdad. Y aléjate de ellos. Perdóname por no haber sido más fuerte. Te quiero, hija mía». Era la prueba. El eslabón final. El juicio fue un espectáculo mediático. Isabel se declaró no culpable, fría y desafiante. Hasta que la fiscalía presentó la grabación de mi padre. Por primera vez, su máscara se resquebrajó.
un tic en el ojo, un apretón de mandíbula. Luego, cuando el fiscal anunció como testigo sorpresa a un forense que vinculaba el arsénico de los huesos exhumados con un lote de pesticidas que ella compró hace 20 años, se derrumbó. No emocionalmente, sino estratégicamente. Dejó de luchar. Su mirada, vacía, se posó en mí. No había arrepentimiento, solo el reconocimiento de un juego perdido. Javier, desde el banquillo, lloraba como un niño. Su testimonio había sido crucial, pero su culpabilidad era igual de profunda. Fue condenado a 30 años de prisión por cómplices en múltiples homicidios. Isabel recibió cadena perpetua, más una orden de ingreso en un psiquiátrico penitenciario. La justicia, lenta y torpe, había funcionado. 6 meses después, el olor a azahar y jazmín había reemplazado al del hospital. Estaba en el patio de un cortijo andaluz, bajo un sol suave de primavera. En mis brazos, dormía Daniel, llamado así por mi padre. Tenía los ojos claros y una paz en su rostro que yo luchaba cada día por encontrar para mí. Había vendido el piso de Madrid y casi todo lo que me recordaba a aquella vida. Con el dinero, y una pequeña demanda civil contra el patrimonio de Isabel, me compré una casita con jardín cerca de Sevilla, para estar cerca de mi abuela. La terapia era larga, el miedo a veces me despertaba por la noche, pero la rutina de Daniel, sus pequeños ruidos, me anclaban a la vida. Aquel día, sin embargo, no estaba en mi casa. Estaba en la boda de Sergio. Tras el caso, nos habíamos hecho amigos. Él había sido mi roca. Cuando me invitó a su boda, no dudé. Necesitaba ver que los finales felices eran posibles. La ceremonia fue sencilla, en la iglesia del pueblo. Cuando Sergio, con su traje azul marino un poco incómodo, se volvió para ver llegar a su novia, su rostro se iluminó de una manera que nunca le había visto. La música sonó. Y entonces, apareció ella. Llevaba un vestido sencillo de encaje, sin cola. Su pelo, más largo, cayendo en ondas suaves. Caminaba con una ligera coacción, apenas perceptible, un recordatorio físico de lo sucedido. Pero estaba viva. Sonreía. Y sus ojos buscaron los míos entre el público antes de posarse en Sergio. Era Lucía. Un sollozo ahogado me salió del pecho. La abracé tan fuerte que casi desperté a Daniel. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambas. Lo siento tanto, Emma, murmuró ella, entre lágrimas. Calla, dije, riendo y llorando a la vez. Estás viva. Durante la recepción en el cortijo, entre brindis y tapas, Sergio nos lo explicó todo. El accidente fue real, pero el informe de muerte, no. Cuando interceptamos la amenaza a Lucía, supimos que era el siguiente objetivo. No podíamos protegerla las 24 horas sin alertarlos. Así que, con su consentimiento, montamos el accidente. El coche destrozado, un cuerpo sin identificar del depósito del forense, y Lucía se esfumó bajo protección de testigos. Fue duro, lo sé. Pero era la única manera de protegerla y, de paso, hacer que Javier e Isabel bajaran la guardia, pensando que habían limpiado otro cabo suelto. El mensaje de amenaza que recibí, dije, recordando él, eres la siguiente. Fue nuestro, admitió Sergio, algo avergonzado. Necesitábamos que estuvieras asustada, que tu reacción fuera creíble. Fue una jugada sucia. Lo siento. No podía enfadarme. Había funcionado. Había salvado a Lucía y, en parte, me había mantenido alerta. Y lo de la boda, dije, mirando a Lucía, que sonreía tímidamente. Pasamos mucho tiempo juntos, escondidos, planeando, dijo Sergio, tomando la mano de su esposa. Lo que empezó como una estrategia, se convirtió en algo real. Era el giro final, el más hermoso e inesperado. No todos los secretos eran siniestros. Algunos, como este, estaban llenos de esperanza. Al caer la tarde, me separé un momento de la fiesta. Me acerqué a una pérgola cubierta de glicinias, meciendo a Daniel, que empezaba a despertar. Desde allí, veía a Sergio y Lucía bailando, a mi abuela charlando animadamente, a Miguel, el investigador, brindando con un vaso de vino. El veneno había sido erradicado de mi sangre. El miedo, poco a poco, se iba desvaneciendo. Las sombras del pasado seguían allí, largas y frías,
pero ya no me alcanzaban. Ahora, la luz del presente era más fuerte, la luz del sol andaluz, la risa de los amigos, el peso cálido y perfecto de mi hijo en brazos. Isabel estaba encerrada para siempre. Javier, también. Su legado de muerte había terminado. El mío, en cambio, acababa de comenzar. No era un final feliz de cuento, era demasiado pronto para eso, y las cicatrices eran profundas. Pero era un final con justicia. Y con un principio, frágil y lleno de luz, que se acurrucaba en mi pecho y me miraba con unos ojos que, por primera vez en mucho tiempo, solo veían paz. Sonreí, y por primera vez, la sonrisa no fue forzada, ni un arma, ni una máscara. Fue solo una sonrisa. De una madre, bajo el sol, a salvo.